Fue un dictador que estuvo en el poder más de 30 años. Según habla la historia que fue un mal gobernante que quiso la reelección, siempre la tuvo. Quiso seguir mangoneando al país hasta que lo corrieron del país. Fue presidente no sé cuántas décadas. Sí, fue uno de los que, bueno, durante su periodo fue cuando se inicia la Revolución Mexicana. ¿No fue el de la expropiación petrolera? Fue presidente de México alrededor de 1900, que duró hasta el 10, 11, que realmente ya llegaron los Madero y que fue el que quedó en la presidencia después de él. Duró 30 y tantos años en la presidencia. Yo no sé por qué se dice que fue un tirano, Porfirio Díaz, pero fue un muy buen presidente. Muchas gracias por estar con nosotros, Alicia Salmerón, y te invitamos porque yo creo que eres una de las que más conoce el tema acerca de Porfirio Díaz. Y además porque has buscado en muchos archivos, seguramente tendrás cosas que decir que a lo mejor no están en los libros, y bueno, vamos a platicar sobre Porfirio Díaz. Muchas gracias por haberme invitado y por esta oportunidad pues de conversar sobre una de mis pasiones, yo sé que es una que de es tus la pasiones. historia de este periodo del porfiriano. Te preguntaría, ¿te casaste un poco con Porfirio Díaz, con tu tema? No lo sé, no con Porfirio Díaz, ciertamente sí con un esfuerzo por entender qué fue lo que pasó, cómo un personaje de estas características pudo dirigir al país durante 30 años, cómo fue que llegó ahí, en fin, con la comprensión un poco de la época, más que del personaje en sí, pero desde luego, pues él es figura central. Bueno, yo te preguntaría, Porfirio Díaz, ¿cómo fue visto por sus contemporáneos y por qué varió tanto esa visión que se tenía de él en épocas posteriores? Esta es una pregunta muy interesante, porque si uno pudiera trasladarse en el tiempo y llegar a los años en los que, digamos, hacia la mitad de la administración de Porfirio Díaz, incluso hasta sus últimos años, no solo 1900, sino 1910, con las fiestas del centenario, uno encontraría que, desde luego, de la clase política mexicana, pues él era admirado, querido, respetado. Entre importantes grupos sociales era una personalidad reconocida en la que se tenía confianza. Inclusive y a nivel internacional, a nivel popular también. inclusive a nivel popular en algunas regiones, digamos, del país de donde él era originario, donde corría la leyenda de cómo él había luchado contra los franceses encabezando las guerrillas que resistían la intervención, en fin. Creo que sí, podríamos llegar a decirlo. Hasta, desde luego, hasta donde la política, hasta donde los grupos populares participaban en la política en aquella época, que no participaban, realmente estaban al margen, en las ciudades cada vez un poco más, y justo uno de los significados, o el gran significado de la Revolución de 10, pues es la incursión de las masas, de los grupos populares en la política, estaban antes al margen. ¿Cómo nace Porfirio Díaz? Es decir, ¿cómo nace a la política? ¿Quién era Porfirio Díaz? ¿Por qué entra, dijéramos, en un escenario tan fuerte como en esta segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué lo caracterizó? Bueno, Porfirio Díaz nace a la vida política de la mano de las milicias cívicas, como muchísimos otros mexicanos que se incorporaron a la política. De esta manera empezó Porfirio Díaz a participar en la guerra y en la política. Después las milicias cívicas frente a la intervención francesa se organizaron en guardias nacionales a nivel estatal, y Porfirio Díaz, como jefe guerrillero audaz, valiente, carismático que era sin duda,
pues el proyecto como dirigente de las Guardias Nacionales Estatales en la región de Oaxaca. Sin embargo, Porfirio Díaz tenía estudios. Tenía estudios, él estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era la institución en la que se formaban las élites políticas de la región, pero no inició, a diferencia de otros políticos importantes, de Juárez mismo, su vida política por esa ruta, sino a través de las milicias cívicas. ¿Cómo va viendo la posibilidad de la presidencia de la República? Frente a la reelección consecutiva de Juárez, pues desde luego había fuerzas interesadas en participar también del gobierno, y cuando que rechazaban la reelección. Rechazan la reelección, en tanto la reelección, varias reelecciones consecutivas les impiden a ellos acceder al poder, por un lado. Y por otro, el proyecto de consolidación estatal de Juárez, que siguió Lerdo y que finalmente acabó siguiendo Porfirio Díaz, pues pasaba necesariamente por un proceso de centralización que afectaba el poder de los grandes caudillos regionales. Es decir, Porfirio Díaz, podemos decir que consolidó de alguna manera ese proyecto. Sin duda alguna, pero sí quiero insistir en lo que Díaz estaba representando frente a Juárez, eran más bien los caudillos regionales que estaban perdiendo fuerza frente a un proyecto centralizador. Ayudó la economía de México haciendo varios tratados, creo, y Palacio de Bellas Artes también. La economía creció bastante debido a que la inversión extranjera que se hizo, pues Porfirio Díaz le dio mucha solvencia. De hecho, si recordamos, durante ese periodo al parecer fue cuando empiezan a surgir los primeros ferrocarriles y los bancos extranjeros llegan a nuestro país. Bueno, fue mala para los mexicanos, para México no, porque México tenía mejor economía que la que tenemos ahora. ¿Sí? El peso valía más que el dólar. ¿Se puede decir que México creció en esta época? Realmente podemos decir que por primera vez, quizá en muchos años, México se consolidaba a nivel político, pero también económico. Sin duda alguna. No podemos hablar de un crecimiento igual en términos territoriales. Hubo regiones que se desarrollaron con mucha mayor pujanza y otras que permanecieron quizá igual que en los años anteriores. ¿Cuáles, por ejemplo, de un lado y de otro? Pues digamos, bueno, el norte, o sea, el norte se desarrolló Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, el puerto de Veracruz. Bueno, en el centro hubo también un desarrollo importante a nivel del Bajío, desde luego la Ciudad de México, Yucatán tuvo una pujanza económica muy impresionante, girando en torno al enequén, a la agroexportación, pero muy importante. ¿Y los menos Sin favorecidos? embargo, pues menos favorecidos podrían ser regiones, pues como Oaxaca mismo. Como Oaxaca mismo, quizá como Chiapas, como Guerrero. Yo creo que sería posible dividir el porfiriato en dos grandes periodos, quizá en más, siendo más fino, pero un primer porfiriato y un segundo porfiriato. Y el primero, sin duda, es de crecimiento económico, de consolidación del Estado, de posibilidad de gobernar, de fortalecimiento incluso del pacto federal, de articulación de grupos políticos y de intereses, de inversión extranjera, que era la manera de crecer la economía, no había recursos internos, y un segundo porfiriato que va decayendo poco a poco en razón de un proceso de centralización política a costa, ahora sí ya, de la relación con los estados. A ver, Alicia, algo que me gustaría que profundizaras un poco más es tanto en el primer porfiriato, como tú has definido, como en el segundo, las relaciones internacionales. Bueno, aquí podríamos hacer, creo que la política internacional de Porfirio Díaz fue realmente importante y él logró proyectar a México y también proyectarse a él. El primer porfiriato fue el de la política del restablecimiento de las relaciones con las naciones del mundo, porque la intervención francesa fue muy fuerte, hubo rompimiento prácticamente con
pues con toda Europa. Desde luego, eso fue un estigma. Y además, la deuda. No podíamos pagar la deuda, no había economías para hacerlo, y el primer porfiriato significó la renegociación de la deuda y el restablecimiento de las relaciones de México con el mundo, no solo con Europa. El segundo porfiriato tiene otro sello también importante, y yo diría que de un signo mucho más positivo que lo que la historiografía o los historiadores han querido reconocer. Y tiene que ver con el diseño de una política para equilibrar las inversiones extranjeras. Estados Unidos todavía no era la potencia mundial que llegó a ser